Es un grupo bien interesante de analizar y estudiar. Ya en parte lo vimos en el laboratorio. Básicamente por todas las adaptaciones que sufre desde el punto de vista morfológico y por su eslabón, entre comillas, respecto de este paso de organismos acuáticos a el ambiente terrestre, con todo lo que eso significó en función de las modificaciones morfológicas, fisiológicas de estos organismos que colonizan el ambiente terrestre. Una situación no menor, producto de las transformaciones y todo el, entre comillas, trabajo que estos organismos tuvieron que desarrollar para ser exitosos en el ambiente terrestre, que, como hemos comentado también en más de una oportunidad, es una complicación, por llamarlo de alguna manera, sobrellevar la vida en el ambiente terrestre, mucho más exigente desde el punto de vista fisiológico y de las características morfológicas que los organismos deben tener. Claramente, este grupo constituye un buen modelo de estudio para analizar, al menos en perspectiva, lo que sucedió con los distintos organismos que hicieron este traspaso, este paso al ambiente terrestre. ¿Ya? Así que, como siempre, ¿qué es lo que vamos a analizar allí? Las características morfofuncionales de este grupo, algo de diversidad respecto de Chile, y importante analizar estas características que se van a ir progresivamente adquiriendo para desarrollarse de buena forma y adaptarse a las exigencias que demanda la vida en el ambiente. Como siempre, para ubicarnos respecto de dónde estamos, ¿cierto? Estamos ya hace algunas clases en los cordados, ¿cierto? Con las características que agrupan y definen a esta agrupación taxonómica: la notocorda, la presencia del cordón nervioso dorsal, la hendidura branquial y faríngea y la cola postanal, que agrupan, ¿cierto?, a todas estas taxones que denominamos cordados y que se incluyen a estos grupos que nosotros única y exclusivamente mencionamos, que son los tunicados o urocordados, y los cefalocordados, o le llaman los gringos las lancetas por la forma que ellas tienen, que son un grupo que la particularidad que tenía era el hecho de que estas características que definen, que caracterizan a los cordados, estaban presentes a lo largo de toda la vida. Y comenzamos de ahí hacia adelante a subdividir, y fueron apareciendo lo que llamamos peces, entre comillas, ¿cierto?, con la salvedad que había un grupo de estos, los dos que no eran peces, porque primero que nada no tenían mandíbula, ¿cierto?, y que además carecían de escamas, carecían de aletas pares, entre otras características que los alejaban de los peces propiamente tal, que son única y exclusivamente esos dos grupos, lo que denominamos condrictídeos, o estos peces cartilaginosos, donde están los tiburones, y los peces osteictídeos, o peces con un esqueleto más osificado. Y avanzamos un poco más a lo que nos va quedando, ¿cierto?, que es toda esta agrupación, todo este clado que hay acá, que está caracterizado en términos generales por extremidades y pulmones. Y todos ellos tienen extremidades y pulmones. ¿Quiénes? Anfibios, reptiles, mamíferos, en términos generales. Nos faltan ahí claramente las aves, que también están incluidas en esta agrupación. Y el primer grupo de ellos son los anfibios, que están caracterizados por la respiración vía pulmonar, también por branquias, y
a través de la piel. Recuerden que estas son las características que van a definir a esta agrupación, que son los anfibios. Los anfibios, que es un grupo que evidentemente su nombre nos está sugiriendo esta vida dual que tienen, es decir, adaptaciones a vivir en el medio acuático y otras, por el contrario, adaptaciones a vivir en el medio terrestre. Tal vez la característica más conspicua en la cual uno debiese detenerse al menos algunos momentos es la aparición de las extremidades, que van a constituir un elemento novedoso, una novedad evolutiva en su minuto, que va a permitir a estos organismos, a todos los tetrápodos, donde están aves, reptiles y mamíferos, a disponer de las características mecánicas para poder desplazarse y colonizar este nuevo ambiente, el ambiente terrestre. ¿Desde dónde surgen estas extremidades? Surgen, como comentamos la semana pasada, a partir de las aletas pares de los peces. ¿Por qué sucede esto? Obviamente no hay una explicación, ninguno de nosotros estaba allí para ver este momento, y lo único que uno puede esgrimir allí son hipótesis respecto de colonización de nuevos ambientes, búsqueda de nuevas fuentes de alimento, escapar de depredadores, procurar presas, etc. Solamente elucubración. Lo sustancial es que a partir de las aletas pares de los peces, pectorales y pélvicas son las que originan respectivamente las extremidades anteriores y posteriores, progresivamente se van desarrollando estas extremidades anteriores y posteriores que van a servir de manera importante para el desplazamiento de los primeros anfibios en una primera etapa y obviamente de todos los otros grupos que están relacionados. Existen evidencias fósiles que dan cuenta de esta progresiva adaptación y generación y transformación en última medida de las aletas pares con la aparición de huesos que progresivamente se van transformando en una estructura capaz de sostener el cuerpo de estos organismos, capaz de articularse con musculatura especializada para subsistir y moverse sin ningún problema. Ahí están los fósiles de distintos grupos que han sido encontrados y que comparten o mantienen esta dualidad de características que permiten relacionar a estos organismos con un ambiente acuático, con peces específicamente, y características de este anfibio, entre comillas, moderno, que está adaptado o está adaptándose en tiempo geológico, obviamente, a vivir en el ambiente terrestre. ¿Cuáles son básicamente esas estructuras que en esta fotografía ahí de los fósiles no se alcanzan a ver? Estos organismos que, asumamos que es uno parecido a este, que tiene ya huesos en las extremidades, mantenía, por ejemplo, en algunas zonas de su cuerpo estos fósiles, no específicamente este, algunas características de peces. ¿Cuáles, por ejemplo? Restos fosilizados de escamas. Lo mismo que sucede con los fósiles de aves que recuerdan su pasado reptiliano, ¿ya? Las características de las vértebras del cuello, las escamas, la presencia de dientes a nivel de las mandíbulas, pero hay otras características que lo asocian o lo relacionan inmediatamente con las aves modernas, que son las plumas. Aquí sucede algo más o menos parecido, y tal vez lo más
conspicuo, lo más llamativo de este organismo, que claramente uno dice, esto no es un pez, pero presenta algunas características que lo asocian de alguna manera, características morfológicas que lo asocian con los peces, y claramente esas son la presencia de estas escamas en el fósil. Este es un esquema, obviamente, de estos primeros fósiles, estos primeros tetrápodos que salen del ambiente acuático y colonizan el ambiente terrestre, que obviamente esta colonización no fue una acción, no fue una característica que se logró o se haya logrado en un fin de semana, en algunos decenios, etcétera, sino probablemente en miles de años, en este ensayo y error, probablemente hasta que el éxito, la evolución logró adaptar el morfo acuático a un morfo que claramente tenía las características para vivir en ambos ambientes. Y aquí están los nombres de algunos de estos primeros fósiles que han sido descubiertos y que han sido datados. Por ejemplo, el Ichthyostega, de unos 340 millones de años atrás, que hasta el año 2005 era el más antiguo de los fósiles de anfibios que se tenía conocimiento. Sin embargo, en el año 2006, en unos estudios, en unos afloramientos en Canadá, se encontró este Tiktaalik, que es el fósil de estos tetrápodos más antiguos que se conocen, y tendría ese fósil alrededor de unos 375 millones de años. Es decir, hace bastante tiempo que estos organismos ya están presentes en los tetrápodos. ¿Cuáles son las características que tienen en términos generales los anfibios en común, las distintas agrupaciones que uno puede reconocer dentro de ellos? Las patas, la respiración pulmonar, la respiración cutánea, con un sistema especializado que podemos ver de manera bien clara en el práctico, ¿cierto? Y este corazón parcialmente dividido en tres cavidades, ¿cierto? Como ya vimos la semana pasada, el corazón progresivamente va a ir modificando el número de cavidades en las cuales se presenta. Partimos con 2 en los peces, anfibios 3, y de ahí hacia adelante reptiles 3, salvo cocodrilos, donde se da esta situación algo particular, donde hay 4 cavidades, pero los ventrículos todavía no están completamente separados. Aves y mamíferos, derechamente 4 cavidades. Así que vamos a producir ahí un aumento en el número de cavidades, lo cual va a implicar, lógicamente, una mejora tanto a nivel del sistema circulatorio, a nivel pulmonar, a nivel sistémico, porque va a separarse la circulación en 2 grandes circulaciones, y eso va a optimizar todo el proceso fisiológico del transporte de nutrientes, etcétera, y todo lo que conlleva esa característica. Recordemos que estamos dentro del, como vimos, dentro del filum de los cordados, ¿cierto?, que están definidos por estas 4 características que mencionamos hace un rato, y dentro del subfilum de los vertebrados, y vamos a comenzar, o ya comenzamos a ver allí una serie de clases. Y la segunda de ellas son los anfibios, que también pudiese uno encontrarse con este nombre algo más complejo, que son los anfibios, lisanfibios, y que reúne básicamente estos tres órdenes, probablemente con el orden que es más diversificado a nivel específico, que son los anuros, probablemente el más común, el más familiar de ellos, pero hay otros 2 que son algo más pequeños, mucho más pequeños, pero que tienen las características que mencionamos hace algunos minutos. Y ahí están los gymnophionas, que se conocen también como apos, el nombre de las Cecilias, y que reúne unas 173 especies que se agrupan en 3 familias. Es un grupo que cuando uno lo ve a simple vista parece más un reptil, una
una serpiente que un organismo anfibio. Son organismos eminentemente tropicales que viven preferentemente enterrados en el suelo del bosque y con las características que definen a los anfibios. Otro grupo en el cual se subdividen los anfibios son los uroderos o caudados, donde están incluidas las salamandras y tritones, que es un grupo de amplia distribución, nosotros no tenemos acá, y que tiene una serie de particularidades que vamos a ver después en fotografías para comentarles. Es un grupo algo más grande que el anterior, con alrededor de unas 550, un poco más especies. Y los anuros o salientes, que significa que se mueven a salto, donde están incluidas las ranas y sapos, con 44 familias y más de 5.400 especies, distribuidos o con una distribución bastante amplia, sin embargo, con restricciones en cuanto a su distribución geográfica, producto de su incapacidad de colonizar ambientes donde la humedad es un factor limitante. La humedad va a limitar de alguna manera la distribución de estos organismos, su colonización. Y hay también un grupo extinto que son los Albanerpetontide, que agrupaba a algunos organismos con las características de los anfibios y que está extinto. Este es un grupo, los anfibios en términos generales, que tiene una datación de unos 300 a 330 millones de años. Se ubica por lo general su datación a nivel del Paleozoico y es un grupo relativamente grande. Ahora, si lo comparamos con lo que eran los artrópodos u otros organismos, con los moluscos, que son 50.000 especies, es relativamente pequeño, pero donde nos estamos moviendo ahora, dentro de los cordados y específicamente dentro de los vertebrados, es un número representativo y que hace un buen número. Son, como ya hemos comentado, los pioneros en la colonización del ambiente terrestre y por esas razones constituye un grupo bien interesante de estudio. Ellos presentan esta característica en el desarrollo, que es la presencia de una metamorfosis a través de la cual van a pasar por distintos estados de desarrollo. Se van a producir en este proceso de metamorfosis una serie de cambios morfológicos, fisiológicos y conductuales, a través de los cuales ellos van a producir sus cambios, sus crecimientos, y que lo vamos a comentar ahí en detalle. Y en conjunto a los reptiles son este grupo de organismos ectotérmicos o poikilosos. ¿Qué significa eso? Que son organismos que la temperatura de su cuerpo va a estar controlada o dependiente más bien de la temperatura medioambiental, y eso también va a limitar de alguna manera la distribución de estos organismos en función de la temperatura. Aquí hay algunas características que son interesantes ponerlas en perspectiva y que permiten entender el por qué la distribución de los anfibios como tal va a estar limitada respecto del factor humedad. Y básicamente va a ser por esto, porque el estrato córneo, que va a alcanzar un desarrollo evidentemente conspicuo en los reptiles, ¿ya?, y que va a impedir de manera eficiente en este grupo de los reptiles la pérdida de agua a través del tegumento, aquí está apenas esbozado. La piel es prácticamente desnuda, en gran extensión, y es lisa, y este estrato córneo va, además de tener este pequeño esbozo, estar recién comenzando a aparecer, va, conforme estos organismos se desplazan, se mueven, se van a descamar, por llamarlo de alguna manera, van a perder este estrato córneo y van a estar constantemente mudando. Esta característica, poseer un estrato córneo delgado, apenas esbozado en algunos grupos,
y además con esta característica de ser mudado constantemente, va a impedir, además de otras características, la colonización por parte de los anfibios del ambiente terrestre. De manera exitosa el ambiente terrestre. La piel, como vimos en el práctico, va a tener una función vital de ayuda en el proceso respiratorio, básicamente porque los pulmones de los anfibios es literalmente un saco, no diverticulado, no con una serie de pliegues o repliegues internos, sino que va a ser literalmente un saco que no va a ser capaz de suministrar los requerimientos de oxígeno que estos organismos necesitan para sus actividades diarias. Razón por la cual la piel va a tomar, como vamos a ver, un papel preponderante, al igual que la mucosa bucal, de ayuda del proceso respiratorio. Y para ello, la piel va a contar con glándulas mucosas que van a generar humedad, la cual va a facilitar el proceso de difusión de los gases respiratorios a través de la piel para que alcance la intrincada red capilar que está en el embés de la piel. Adicionalmente, la piel en algunas especies, particularmente en anuros de género Phytogaptes, va a estar provista de glándulas sebosas granulares que van a producir venenos. Hay algunas que son extremadamente potentes, esos venenos, y que los nativos conocen en algunas regiones, particularmente en la zona amazónica, capturan a estas especies y proceden a untar las cabezas de sus flechas con esta secreción de estas glándulas y luego cazan algunos mamíferos como por ejemplo monos para alimentarse, y es un veneno altamente efectivo y potente, capaz incluso de matar mamíferos más grandes, incluso humanos. Y otra característica que tiene la piel es el hecho de presentar células que se denominan cromatóforos, que pueden de alguna manera cambiar o modificar su aspecto en cuanto a las características del color. Aquí están básicamente una preparación microscópica respecto de estas glándulas que están bajo el epitelio, con este delgado estrato córneo y con este canal, este ducto que va a eliminar hacia el epitelio, hacia la superficie del epitelio, su contenido para mantener el epitelio allí absolutamente humedecido para facilitar, como ya comentamos, el intercambio gaseoso. Básicamente lo mismo respecto de las características del tegumento y específicamente la epidermis con estas glándulas que van a producir en algún caso veneno y en la mayoría de los casos esta secreción mucosa para mantener la piel húmeda. Mencionamos que estos organismos crecen gracias a un proceso de metamorfosis y del huevo que vamos a ver ahí en detalle posteriormente, va a emerger un estado larvario que es preferentemente herbívoro y que además de tener esta característica que de por sí la herbivoría va a acercarlos de alguna forma a los peces, va a presentar otras características morfológicas que al estado larvario de los anfibios lo va a acercar más a los peces que a los anfibios. ¿Cuáles, por ejemplo? El estado larvario de los anfibios va a tener un corazón de solo 2 cavidades, igual que los peces. Va a presentar, por ejemplo, branquias para respirar, igual que los peces. Y, como última característica, va a presentar una línea lateral, que era esta estructura característica de los peces, que era esta estructura mecanoreceptora que percibía oscilaciones, movimientos del agua.
Así que esas tres características acercan a los estados juveniles de los anfibios, a estas larvas, a los que uno llama en términos coloquiales los renacuajos, ¿cierto? Más a los peces que a los anfibios. Por el contrario, los adultos son más bien predadores en términos generales y carecen de branquia, carecen de línea lateral y también han modificado el número de sus cavidades cardíacas, que pasaron de 2 a 3. Hay algunas especies tropicales que tienen sincronizados, por razones lógicas, sus ciclos de vida, sus etapas de mayor desarrollo, de mayor actividad biológica, a las épocas lluviosas, y cuando hay estos largos periodos de sequía o de ausencia de lluvia, estos organismos tienen la capacidad de generar o se entierran más bien, y generan allí una pequeña cueva, entre comillas, donde se esconden, se protegen de esta sequedad, que es un factor, como ya mencionamos, limitante para ellos, y allí se quedan a la espera, sumergidos allí en esta pequeña, entre comillas, burbuja, donde pueden seguir viviendo sin ningún problema, donde hay o existe la humedad suficiente. Aquí arriba están las cecilias, ¿cierto? Que más parece una lombriz de tierra o una pequeña culebra en términos coloquiales, ¿cierto? Pero que presenta claramente, se alcanza a observar allí la piel húmeda, respiración lógicamente pulmonar, pero con ausencia de extremidades. Son especies que son tropicales, como comentaba, y viven preferentemente enterradas en el suelo del bosque. Y las salamandras o tritones, que son estos caudados por la presencia de cola, donde claramente se observa allí la piel húmeda, los apéndices, las extremidades anteriores y posteriores, adaptadas para desplazarse y ocupar el medio terrestre. Estos organismos, muchos de ellos, por no decir todos, son de colores llamativos, de colores bastante llamativos, y que en términos generales se denominan como colores de advertencia. ¿Advertencia de qué? Advertencia de que su sabor a los predadores no es del todo agradable. ¿A qué me refiero? A que está su piel, su epidermis, va a secretar distintos tipos de venenos que al sabor, en términos generales, para un depredador no es agradable. Y hay ahí en reportajes, todos estos documentales, organismos que son predados por anuros, preferentemente estas ranas, todo lo que son como un toro grandote, y al poco rato de que ha sido ingerido uno de estos organismos, la rana toro muere, producto de los venenos que secretó la piel de esta salamandra, y progresivamente comienza a salir la salamandra desde el interior, sana y salva, sin ningún daño, producto de, recuerden ustedes que los alumnos no hay una digestión mecánica, no tienen dientes, y prácticamente degluten o intentan deglutir entero a esta presa. Bien bonito. Tienen otras particularidades que las vamos a comentar después. Y los anuros salientes, ¿cierto?, que tienen las especies tropicales, estos colores también de advertencia, que le dicen al predador: ni un problema, máteme, cómame, pero usted se arriesga a lo que le va a suceder, porque claramente estos organismos advierten que no son consumibles y que el riesgo para el predador no es.
Hay algunos organismos, como serán chilenos eso, porque siempre el chileno trata de torcer la ley, que imitan no solo los anfibios, en muchas especies, que imita colores de advertencia para pasar, como se dice actualmente, pasar piola, y que el depredador crea que yo estoy protegido, que tengo veneno, pero no tengo veneno, y que me dejen tranquilo los depredadores. ¿Cómo cuál? Pucha, hay una larga lista. Hay desde insectos, serpientes que imitan la coloración de algunas especies, anfibios, etc. En Chile hay varios de esos. Algunos insectos que imitan la forma de una avispa que tiene un aguijón, la misma típica mosca abeja, que es un icónico, que sale hasta en el diario de repente cuando se quiere decir que se están acabando las abejas y que la polinización, y sale una mosca que en estricto rigor no es una abeja, pero tiene el patrón de coloración amarillento, café, de una abeja que tiene un aguijón que pica, y es imitado en este patrón de coloración por una mosca que no tiene. ¿Qué cosas tienen acá dentro de lo más novedoso, cierto? Algunas de las cosas allí, bueno, un endoesqueleto claramente que ha necesariamente tenido que adquirir ciertas competencias para ser funcional y eficiente en el medio acuático, para poder desplazarse. Recuerden ustedes que estos organismos descienden de los peces. En el ambiente acuático el desplazamiento es mucho más fácil, no se requiere una musculatura tan poderosa. Basta pensar en la musculatura de un pez cuando uno se come un pescado, ¿cierto?, que tiene una conformación, una característica bien particular. La osificación de este esqueleto en los peces tampoco es tan extrema como acá, porque los músculos, que son más poderosos en los anfibios, requieren puntos de inserción mucho más fuertes para poder desplazar a estos organismos allí. ¿Qué más? Hay aparición de pequeños dientes, aunque estos dientes no van a participar directamente en una digestión mecánica, y tienen básicamente una función de sostén, de afirmar o allí o capturar de alguna manera, fijar una presa en particular hasta el minuto de la deglución, pero no hay claramente un masticar de un anfibio una presa en particular. Hay una articulación allí de dos condilios, y tampoco hay un paladar secundario, que recién va a aparecer en el grupo que viene algo después, como son los reptiles. También hay presencia, al menos esbozada, de un esternón que va a proteger toda la cavidad torácica en cierto bien generoso, porque como tal no hay una división todavía de ellos. Y las extremidades, tanto anteriores como posteriores, van a ser algo distintas en cuanto al tamaño, al desarrollo de la musculatura, y también a la presencia de dedos, que van a ser 4 en las extremidades anteriores y 5 en las extremidades posteriores. Y además de eso, de una diferencia en cuanto al número de dedos, van a haber diferencia en cuanto, como ya señalé, en cuanto a la musculatura. Las extremidades posteriores van a ser más grandes, más desarrolladas, más musculosas que las anteriores, y además entre los dedos va a existir la presencia de esta membrana interdigital, que nos va a recordar que este organismo, los anfibios, pueden desarrollarse, moverse, desplazarse tanto en el ambiente terrestre como en el acuático con relativa facilidad. La boca es una boca grande, como la vimos en práctico. La lengua va a estar pegada de una manera distinta, como está en el caso, por ejemplo, nuestro. Va a estar pegada por la parte anterior y libre por la parte posterior, y en algunas especies va a tener la capacidad de salir vestida para capturar alguna presa. Recuerden que estos organismos son
predadores capturan presas para alimentarse, las cuales de gluten se tragan prácticamente completas, lo cual va a ser particularmente importante en el caso de ellos la presencia de un estómago bastante voluminoso y con la característica de secretar un importante volumen de ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para compensar la ausencia de dientes en la cavidad bucal y de poder masticar por la masticar. Van a existir glándulas mucosas a nivel de la cavidad bucal, faringe, esófago, intestino medio, etc. Y va a existir asociado inmediatamente al recto una cloaca, que va a ser un espacio, ¿cierto?, que común, en el cual va a desembocar el tubo digestivo, el aparato excretor y también el reproductor. Y a esa zona se le denomina cloaca. Y específicamente a la zona en donde o en la cual va a desembocar el tubo digestivo se le denomina coprodeo a esta zona de la cloaca. Y particularmente va a ser bien notable la aparición, no solo desde el punto de vista observable de la morfología de esta estructura de estas glándulas digestivas, sino que van a adquirir un peso no menor, impulsado probablemente por este hábito predador que tienen estos organismos y que va a necesitar de la presencia de enzimas digestivas secretadas a nivel del estómago, del hígado y del páncreas, lo mismo que el ácido clorhídrico para poder finalmente degradar todas estas presas que ellos consumen. Algo así vimos más o menos en la disección, ¿cierto?, al disectar la rana esta africana, que nos permite ver de una manera bien claro todos los órganos internos, porque muchas de ellas son bien pequeñitas, pero bueno, como se trata de una especie introducida, uno la abre sin mayor esfuerzo y sin mucho cargo de conciencia. Hace años atrás se estudiaba con la rana chilena, que se veía todo espectacular, pero bueno, no sé qué abrir uno de estos. Así que ahí más o menos vimos toda esta estructura, ¿cierto?, destacada al hacer la apertura de los órganos, a la observación de los órganos internos, el gran hígado con estos lóbulos allí, la vesícula biliar, el estómago orientado hacia este lado, páncreas, los pulmones, todo el intestino y no recuerdo si alcanzamos a ver ahí alguno de ellos, vejiga, o al menos el resto. ¿Y qué era el cuerpo amarillo? ¿Qué es lo que es el cuerpo amarillo? Los cuerpos amarillos están asociados a las gónadas y es básicamente una acumulación de grasa que está particularmente desarrollado este cuerpo amarillo en las épocas reproductivas, porque estos organismos poco se alimentan pensando en aparearse y hay un mejor suministro allí para todo el suministro hacia los gametos y toda la producción. Recuerden que hay fecundación externa y liberación de gametos en cantidad para asegurar al menos la viabilidad de un número no menor de gametos. Así que está ahí sobre los gónadas, ¿ya?, este cuerpo amarillo que es básicamente una reserva de energía de grasa. ¿Por qué se acordó ahora? ¿De qué lo preguntaron? Sí, pero como se acordó ahora, por eso. Tengo una memoria impresionante. ¿Cómo? No, porque me acordaba que le preguntaron y no me acordaba qué era. ¿Qué es lo que es? También vimos una miradita ahí a la cavidad bucal, la boca, que es una boca bastante amplia, ¿cierto? Y que carece de dientes, ¿cierto?, salvo pequeños dientes allí cónicos que no van a cumplir ni una sola función en lo relativo a la masticación, a la digestión mecánica de las presas que ellos van a consumir. ¿Y qué es lo que observamos allí? Observamos un par de pequeños orificios anteriores que son
las coanas, ¿cierto? Que van a comunicar la cavidad bucal con las narinas externas, un pequeño par de dientes vomerianos que va a ser este órgano vómero-nasal que va a tener que detectar gusto y olfato, y que va a estar apenas esbozado en este grupo en los anfibios y que va a alcanzar su máximo desarrollo en el grupo que viene, en los reptiles, ¿cierto? Que gran parte de la ubicación que ellos tienen, gran parte de la detección de sus presas, más allá de la detección vía temperatura y otros estímulos que ellos hacen, también son capaces de detectar algunas moléculas que están en el aire gracias a esta lengua bífida que sale y entra, la cual adosan sobre este órgano vómero-nasal para tener información respecto de algún alimento que está allí. También comentamos en el práctico que los ojos, que son bastante grandes, que les permiten probablemente una buena visión por la ubicación y el tamaño que ellos tienen, participaban de alguna manera en la deglución, ¿ya? No es que masticaran con los ojos propiamente tal, sino que los ojos se proyectaban hacia el interior de la cavidad bucal, que más o menos se intenta esquematizar acá en este dibujo, porque se proyectan un poco, entonces ayudan de alguna manera, probablemente no de manera muy importante, pero sí colaboran al proceso de la deglución. Estaba la entrada del esófago, ¿cierto? La glotis, la lengua, que está pegada por delante y libre por atrás, ¿cierto? En la rana africana no hay una gran lengua que pueda vestirse y tenga, no sé, 2, 3, 5 centímetros, pero presenta la particularidad que esta lengua va a ser pegajosa, con la cual ellos van a capturar las presas, las cuales van a quedar adosadas allí y van a ser rápidamente degluidas. Una cosa parecida a lo que ocurre con, por ejemplo, los camaleones, que tienen una lengua probablemente del tamaño de su cuerpo en algunas especies y que sale disparada muy rápido, ¿cierto? Y tiene esta particularidad también de ser pegajosa, capturar a presas que están a algo de distancia de su. Teníamos acá un par de las trompas de Eustaquio, que es lo que nosotros miramos. En la rana africana había solo una abertura, ¿cierto? Había solo una abertura, que era la trompa de Eustaquio, pero en esta especie, en esta esquina, solamente hay, hay dos aberturas de las trompas de Eustaquio. Y acá también tiene como es un macho, lo que indica allí estas conexiones con los sacos vocales, que van a ser particularmente interesantes en los machos en la época reproductiva, con su característico croar para llamar a la hembra. Aquí hay algunas particularidades de este grupo, ¿cierto?, que vamos a ir comentando respecto de la respiración y las variaciones que en ellos se producen producto de esta diversidad, que no es muy alta, pero sí hay una diversidad. Ya comentamos que en la etapa larvaria, en los renacuajos, la respiración es branquial, toda vez que estos organismos son acuáticos, estrictos, viven allí, y hay 3 a 4 pares de branquias, y tienen, al igual que los peces, una especie de opérculo que va a proteger las branquias y que no va a estar al nivel de desarrollo del opérculo, pero en algunas especies va a existir esta pequeña lámina, una lámina que va a recubrir y proteger las branquias. Hay algunas especies, la gran mayoría de especies de urodelos, es decir, de la salamandra, no en todas, pero en muchas de ellas, en donde estas branquias perduran toda la vida. Las branquias están presentes en los anuros, estamos hablando de anuros esencialmente, única y exclusivamente en la etapa larvaria. ¿Por qué? Porque son organismos acuáticos.
Posteriormente, una vez que estos renacuajos, que estas larvas abandonan el agua, una vez que termina el proceso de metamorfosis, las branquias se pierden, aparecen los pulmones y la respiración se hace a través de pulmones, la piel y la cavidad bucal. Pero en los urodelos permanecen en algunas especies durante toda la vida a través de un proceso que se denomina pedomorfosis. Los adultos, como lo hemos visto, respiran a través de la piel, cavidad bucal y pulmón. En los machos se produce este sonido croar, que se acentúa en la época reproductiva, donde los machos llaman a las hembras, y esto se va a producir básicamente a nivel de la laringe, donde hay cuerdas vocales que emiten estos sonidos, que son, como se entenderá y parece lógico, especie específica. Una especie emite un sonido que es detectado por su propia especie y no hay absolutamente ninguna cosa que sea allí mezcolanza, traga y todo. En los urodelos también se produce otra particularidad, además de la presencia en algunas especies de branquias, que es el hecho de que ellos respiran exclusivamente por la piel algunas especies, que es como el que vimos, este negrito con colores amarillos que vimos hace un rato, que era esta salamandra que no tenía el estado adulto branquias. Uno debe entender allí entonces que la respiración es exclusiva a través del agua. Aquí están las branquias de un renacuajo, de un anuro, ¿cierto? Las cuales progresivamente van a involucionar cuando el proceso de metamorfosis llegue a su término con el desarrollo de los pulmones en el estado de adulto. Y aquí hay un urodelo, un estado algo distinto de este que se denomina ocelote, y que están allí las branquias, bien digo, que van a permanecer durante toda la vida. Nunca se reabsorben, y en las especies que no tienen estas branquias, la respiración se realiza exclusivamente a través del aire. Conversamos en algún minuto en el práctico al menos, que en el caso nuestro la respiración era prácticamente un proceso que demandaba un gasto de energía mínimo, ¿cierto? Y a más de algunos le comentamos allí que en esta época, ¿cierto?, la época de invierno, de alta contaminación, le enseñaban a las mamás, particularmente aquellas que tenían hijos pequeños, ¿cierto?, que tuviesen especial cuidado cuando la respiración de un pequeñito, de una guagua, era forzada, cuando se le hundía el pecho, se le marcaban las costillas, porque allí la respiración como tal no estaba haciendo con las características normales que esta tiene, que es un gasto de energía mínimo. O sea, si uno se coloca la mano acá mientras respira, prácticamente el proceso es mínimo. No siente una respiración así, un trabajo de la musculatura intercostal o del diafragma que sea casi... O sea, uno no está de manera regular haciendo eso. Salvo que esté, como comentábamos en el caso de los pequeños, ahí con algún problema de obstrucción producto de la contaminación o algún virus o bacteria. Es decir, el proceso respiratorio es básicamente con un gasto, un costo de energía mínimo. Y eso se producía básicamente por la presencia de el diafragma, ¿cierto?, que era esta musculatura que aparecía particularmente en los mamíferos, que iba a contribuir creando una presión negativa al interior de la cavidad torácica y favoreciendo casi de manera pasiva el ingreso del aire al interior, y específicamente en este caso al interior de los pulmones. ¿Qué es lo que pasa en los anfibios? Que la entrada de aire
a los pulmones es un mecanismo que le demanda a ellos un gasto de energía, que es un mecanismo que tiene que poner algo de trabajo en el organismo para que el aire ingrese en el intestino. Y básicamente aquí está descrito en este simple esquema que está allí A, B, C, D. El primer paso es meter aire a la cavidad bucal, y fíjese usted que se produce una baja de la mandíbula inferior. ¿Para qué? Para aumentar el espacio útil para acumular aire allí. Y asociado a este descenso de la mandíbula inferior, la glotis va a permanecer cerrada. Paso segundo, la cavidad bucal, la boca, se cierra, la mandíbula inferior se levanta, se abre la glotis y el aire ahí recién viene a inflar los pulmones. Es decir, ha necesitado 2 pasos al menos para que el aire llegue hasta los pulmones, con gasto de energía, descenso de la mandíbula, ascenso de la mandíbula, apertura de la glotis. ¿Qué necesita ahora esto? O en el caso de aquellos que complementariamente utilizan la cavidad bucal para respirar, fíjese que se abre la boca, se mantiene la glotis cerrada, por consiguiente el aire no viene a los pulmones, los cuales se encuentran, por ejemplo, distendidos con aire en su interior, pero ahora va a utilizar la cavidad bucal como una estructura de intercambio gaseoso. Descenso de la mandíbula y el aire viene, circula y sale y se produce el intercambio gaseoso a nivel de la mucosa bucal. Y cuando en el paso final el aire o el intercambio gaseoso ya se ha producido a nivel pulmonar, se abre la glotis y sale al exterior el aire, pero ahora también ayudado con una cierta contracción de la parte inferior del cuerpo. Es decir, aquí, en términos generales, como hemos visto, en todo este proceso de respiración, tanto involucrando los pulmones como involucrando a la cavidad bucal, ha habido un gasto de energía. No es un proceso óptimo, no es un proceso libre de gasto de energía, lo cual de alguna manera nos va a recordar que este organismo es el primero que coloniza el ambiente terrestre, el cual todavía está mejorando, optimizando todas sus estrategias para adaptarse a este medio, que es algo más hostil, que es algo más complejo de vivir en el ambiente acuático. Así que este esquema es re útil para entender todo este proceso de gasto de energía en el proceso respiratorio. Otra particularidad que tienen los machos, es lo que más de algunos hemos escuchado, ¿cierto? En el campo, en el verano, en la noche, este incesante croar de los machos que llaman a las hembras a que vengan a los charcos, a los lugares en donde ellos están, para obviamente liberar los gametos y poder allí perpetuar la especie. Este sonido va en algunas especies con mayor intensidad a verse aumentado, amplificado por la presencia de un gran saco vocal que ellos tienen la capacidad de inflar en la mandíbula inferior o asociado a la mandíbula inferior, para que este saco vocal actúe como una potente caja de resonancia del sonido y este se haga mucho más evidente, se haga mucho más escuchado este clamor del macho por encontrar una hembra. No en todas las especies pasa eso, pero hay algunas de ellas que este saco vocal está particularmente bien desarrollado. ¿Ya? Aquí termina esta hora, 9 y algo. Si quieren ir a tomar un poco de aire, paramos unos minutitos para que no se queden dormidos.